Que Dios me le bendiga. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta maravillosa tarde, en este maravilloso día que Dios tenía preparado desde antes de la constitución del mundo, porque Él ya sabía que nosotros íbamos a estar en este día buscándole, adorándole, alabándole, creyendo que Él es el Todopoderoso, que Él envió a Jesucristo, su Hijo, como Salvador nuestro, que nos dejó al Espíritu Santo como guiador de vida. Únase conmigo en esta tarde para honrar a nuestro Creador, para honrar a nuestro Padre, para que Él tenga misericordia de nosotros por esa unidad, que clamemos juntos unánimes, unidos en ese común acuerdo, que el Espíritu Santo nos dirija, nos lleve, que el Espíritu Santo nos enseñe en esta tarde, ya que tenemos necesidad de nuestro Creador, tenemos necesidad del Todopoderoso, tenemos necesidad de esa misericordia. Únase conmigo en esta tarde. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre, maravilloso es tu nombre, bendito Dios de Israel. A ti clamo, a ti busco. Dios Padre, Dios Todopoderoso, busco de tu deidad, busco, Padre Santo, de tu guianza, busco de tu palabra, porque busco, Padre Santo, conocer más de ti, saber más de ti. Busco, Padre Santo, la gloria, busco la vida eterna, Padre Santo. Clamo a ti en esta tarde, en esta hora, Padre, porque tú eres el Todopoderoso. Eres tú el que llena los vacíos en el ser humano, porque ese es tu lugar, Padre Santo. Tú das la llenura. Tú das, Padre Santo, esa deidad que necesitamos de ti. Eres el Todopoderoso al cual clamamos en esta tarde, al cual buscamos en esta tarde. Bendito seas, alabado seas, glorificado y exaltado sea tu santo nombre en esta tarde. Nos disponemos a buscar del Todopoderoso. Primeramente le buscamos a Él, pero sí quiero agradecerle a todas las personas que se unieron conmigo, que me apoyaron con sus oraciones. Sabemos que mi papá está delicado de salud. Yo le agradezco por ese apoyo que me brindó desde donde usted está. Gracias por unirse conmigo, gracias por apoyarme, gracias porque me ayudó con sus oraciones clamando al Todopoderoso. Dios es la primera palabra y Él es el que toma la última palabra. Todo está en manos de Dios, pero yo le agradezco infinitamente por su apoyo y por sus oraciones. Y vamos a esta tarde a ver la palabra. Necesitamos del alimento de la palabra, especialmente yo, quizá más que todos, lo necesito en este tiempo y en todos los tiempos. Y necesitamos ser alimentados, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo e instruidos a través de su palabra. Únase conmigo y venga conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 en delante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Sin duda la palabra lo dice, y escrito está que Jesucristo era reconocido como el carpintero. Antes de ejercer su ministerio, así como José, su papá, era carpintero. Y tradicionalmente sabemos, hasta mis tiempos, los papás casi siempre enseñaban a uno a hacer también lo que ellos hacían.
Se lo digo por experiencia propia y experiencia vivida, que mi papá a mí y a mis hermanas nos instruyó, tanto mi mamá en los quehaceres de la casa, del hogar, y mi papá en los del campo, porque como ya lo saben, los que ya me conocen ya lo saben, los que no, pues mi familia y yo venimos de provincia. Entonces se ve, ¿verdad? Sabemos. Y los papás era en aquel tiempo la costumbre que nos ponían para enseñarnos. Era una manera de formarnos, de que nosotros aprendiéramos a hacer los trabajos. Mi papá agarró todo parejo, tanto hombre como mujer, nos metía a mí y a mis hermanas a trabajos del campo, así también mi mamá en los quehaceres del hogar. Y aquí lo vemos en la palabra, porque Jesús era reconocido como el carpintero. Y él, supongo yo, que también ayudaba a su papá y fue instruido por José, en este caso, que fue su padre adoptivo, su padre aquí en lo natural, el padre de carne, así como lo habla la palabra, fue el que fue reconocido como el papá, porque lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces, él, obedeciendo a su papá, ejerciendo ese oficio, fue reconocido en su tiempo como Jesús el carpintero. Y en una carpintería yo no conozco mucho, más bien se puede decir que casi nada, pero sabemos que se usan varios instrumentos para darle forma a un mueble, para darle forma a alguna pieza, ya sea una mesa, una silla, todo lo que tiene que ver con madera, se usan diferentes herramientas. Entre las herramientas que se usan sabemos que viene el serrucho japonés, el serrucho de sierra y el serrucho universal. Porque uno o el otro se va a usar para darle la forma a la pieza que se está adquiriendo. Y no solamente se va a usar esa herramienta. Hay otras herramientas dentro de la carpintería que se van usando. Pero si lo movemos a lo espiritual, se usaría para quitar lo que tiene que ser quitado, la parte para cortar la madera que tiene que ser cortada, para cortar la aspereza que tiene que ser quitada, la parte que sobra, la parte que no es adquirida para aquella pieza que debe de ser quitada. Usaría cualquiera de los serruchos. Y Jesucristo, siendo carpintero, él aprendió, él fue ayudando a su papá. Pero a la vez en su vida ministerial también es como llevar lo natural a lo espiritual. Para una formación, porque Dios quiere que seamos igual a Jesucristo. Así como le quita a un mueble, a una pieza, cosas que no van, que no se necesitan para darle la forma, también en nuestras vidas Él va a quitar cosas que no se necesitan para darnos la forma y alcanzar la forma y parecernos a Jesucristo. Y Él va a quitar. Y el serrucho duele. El serrucho le va a tallar. Y entre usted más se resista, le va a doler. Y si se resiste, le va a aplicar el otro serrucho, ya sea el serrucho de sierra o el serrucho japonés, o le pasará una lima, una navaja de mano de esas que también tallan la madera, le va a pasar la navaja, porque hay ahí algo que no lo hace verse derecho, tiene un bordito ahí, tiene una manera de ser que le gusta hablar de la gente, allí se le hizo un bordito y le va a tallar con la navaja y va a doler, porque Él es carpintero. Él nos quiere perfectos, Él va creando una pieza perfecta, y si en lo natural se usan esas herramientas para mostrar al consumidor una obra perfecta, una obra de agrado, Jesucristo quiere presentarnos ante el Padre
perfectos. Por lo tanto, Él quitará los bordos, Él quitará las asperezas, usando lo que tenga que usar para que nosotros alcancemos perfección, para que nosotros vayamos siendo formados en la imagen que Dios quiere, quitando de en medio de nosotros. Hay algo que sobresale mucho en estos tiempos, en todos nosotros, y si Dios ha dado esta palabra, como se lo he dicho antes, empieza también por mí, porque Él la da, porque es lo que se necesita, es el área en la que se necesita trabajar. Viene qué aspereza hay allí, qué debe de ser quitado en mi vida. Quizá hay mucho orgullo. En estos tiempos hay mucho orgullo. ¿Qué es el orgullo? Pues Dios al orgulloso lo mira de lejos. La soberbia, cuando hay soberbia no hay humildad, no hay sencillez. Y Jesucristo va a quitar, porque Él es el formador. Él forma la imagen. Él va formando la imagen a través de su palabra, usando la palabra. La palabra, acuérdese, que es el martillo que quebranta la roca. En una carpintería se usan clavos, se usa el martillo también para romper lo que no está bien. Y si vamos a estos tiempos, sabemos que para clavar un clavo usan ya una máquina eléctrica, que sería con mucha más rapidez que estarle pegando con el martillo. Se usa con más rapidez, pero va directo, penetra inmediatamente. El martillo le está pegando poco a poco, hasta que entre, hasta que se ajuste la pieza a donde se tiene que ajustar, porque muchas de las veces Dios quiere que caminemos, que vayamos a algún lugar. Dice su palabra que vayan de dos en dos. Algunas veces nos toca caminar solos, pero a veces, se lo digo por mí misma, a veces nos cuesta ir y no queremos. Pero Él entonces nos metería la máquina ajustadora. Te vas a ajustar y te vas a sujetar, la que sujeta. Nos va a sujetar a su palabra, a su verdad, a su evangelio. Y si hay que caminar solo, vas a caminar solo. Si vas a caminar de dos en dos, caminarás de dos en dos, pero poniéndose de acuerdo, dejando toda enseñanza de hombre de lado, dejando todo orgullo, toda soberbia de lado, porque el que no admite amonestación, ese es el primero que está lleno de orgullo. Allí no hay humildad, allí no hay sencillez. Por lo tanto, la palabra nos va a calar, nos va a doler cuando entre a cortar esas partes que están en nuestra vida que no queremos cortar porque duele, que no queremos quitar porque duele, pero viene el carpintero celestial y Él va a cortar. Él va a quitar la aspereza, va a cortar la pieza que no nos ayuda para llegar y lograr vida eterna. Él la va a quitar, usando el serrucho que tenga que usar, usando navaja para quitar aspereza, usando lima para lijar también la lija, para quitar todo aquello y ponerlo más suave, más lisito. Pasaremos por carpintería espiritual para lograr un crecimiento perfecto, para lograr estar de acuerdo a lo que es Jesucristo, de acuerdo a lo que Dios demanda, porque si nos dejamos llevar por las cosas que nos desvían, que no van de acuerdo al Evangelio, si usted viene al libro, permítame, de Juan, venga en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, que
de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros, si permanecemos en Él, Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar donde a través de su palabra, si nos dejamos guiar, si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, Él nos va a venir enseñando porque debemos de permanecer en Él para no desviarnos, para tomar la formación de hijos de Dios, para alcanzar a estar formados como Dios quiere, en esa perfección, alcanzar esa transformación de hijos de Dios, que Él viene transformándonos poco a poco, usando la palabra que Él tenga que usar, usando la herramienta que Él tenga que usar, porque si endurecemos el corazón, entonces va a ser más difícil. Si nos resistimos, mire que Él usará la máquina que lo va a sujetar y va a doler más, porque usted dice y yo digo, nos queremos salvar, queremos salvación, queremos vida eterna. No es nada más decir queremos, Él es mi Salvador, tiene un precio, el precio a pagar para sujetarnos a su verdad, sujetarnos a su evangelio, sujetarnos a lo que está escrito, porque Él es el carpintero. Él es nuestro carpintero espiritual, el que nos va transformando en su imagen. Él es el que nos va dando la forma, la figura, usando la herramienta que tenga que usar, usando la palabra que tenga que usar, la palabra que necesitamos en este tiempo. Él la viene dando, Él la viene poniendo. Si usted viene al libro de, al libro de Proverbios, en el capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si somos humildes, entonces se vence la soberbia. Pero si no queremos ejercer humildad, solamente estamos en nuestra vanagloria, enorgulleciéndonos más, y llega la soberbia a nuestras vidas y por lo tanto no va a haber humildad. Y se necesita ser humildes. Debemos tener esa humildad allí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Tenemos que tener el cuidado de lo que hablamos, que no salga perversión de nuestra boca, que no salga lo malo delante de Dios, porque es lo que Él aborrece. Y si usted viene allí mismo en Proverbios, en el capítulo 29, versículo 23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Debemos ser humildes porque la soberbia nos abate. La soberbia nos hace vivir una vida llena de aflicción, llena de abatimiento. Estamos abatidos porque no hay humildad en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta? No es de lengua que decimos yo soy humilde, yo acepto amonestación, yo acepto corrección. No, porque viene el día en que seremos probados. Y cuando viene la prueba, ahí es donde nosotros vamos a saber si verdaderamente estamos ejerciendo humildad, si verdaderamente estamos aceptando que Dios nos corrija a través de su palabra. Obviamente Dios lo hará usando a una persona o Él mismo directamente tratando con la persona, porque es una de las maneras que Dios se ha movido. Y si no, a nosotros no entendemos esto, entonces vamos a sufrir más, vamos a batallar más, porque está allí el orgullo, que no dejamos
que se nos sea corregido. Está allí la soberbia, que no deja ejercer la humildad y la sencillez. Jesucristo, Él siendo carpintero, Él ejerció la humildad, Él ejerció la sencillez, trabajando como un hombre de aquel tiempo, trabajando en el oficio de carpintero, trabajando como José lo hacía, que era su padre adoptivo. Si usted viene allí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en versículos 19 en delante, dice, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas son las que Jesucristo viene tallando, viene quitando, viene limando, usando el instrumento que tenga que usar, porque si no fuera así, Él no lo hubieran dejado escrito aquí en su palabra. Pero son cosas con las que lucha el hombre, con las que luchamos día con día para alcanzar nuestra salvación. Pero si dejamos que Él nos limpie, que quite las asperezas, que donde tenga que usar la navaja, que donde tenga que usar el serrucho, que Él lo use. Si debe de usar la lija para que todo quede perfecto, que Él lo haga. Pero esto duele, esto va a doler, porque Él es el carpintero espiritual y hay cosas que nosotros no queremos deshacernos, no queremos quitarnos. Por eso Dios ya sabía que en estos tiempos íbamos a ver gente que estábamos bajo esta condición, que íbamos a necesitar que el carpintero espiritual usara todo lo que tenía que usar para darnos la formación. Por eso Él lo dejó escrito, por eso su palabra es eterna. Y Él ya sabía, como somos el pasado de Dios, Él ya sabía que nosotros íbamos a estar bajo esta condición. Y Él quiere limpiarnos, usando la herramienta que Él tenga que usar. Déjese limpiar, dejémonos limpiar, que Él corte lo que tenga que cortar. ¿Que va a doler? Claro que sí duelen las cosas, porque es desprenderse. Así como limpió la planta, que yo le decía, también duele la planta. Así también duelen estos tiempos, pero todo es con fin y un propósito de limpiarnos, de irnos perfeccionando, de ir adquiriendo la imagen de Jesucristo, de ir alcanzando estatura, de ir creciendo esa formación celestial, esa formación de vida eterna. Si no dejamos, estamos rechazando la palabra, si no dejamos que Jesucristo trabaje en nosotros, es porque tenemos orgullo. Porque no hay nadie perfecto, no habemos nadie perfecto, pero si no dejamos, si no aceptamos, está pudiendo más el orgullo y Dios no nos va a obligar. Pero yo le aconsejo en esta tarde que no desechemos la palabra, que no la rechacemos, que aceptemos, que necesitamos que Jesucristo use la palabra que tiene que usar para darnos la formación, para limpiarnos, para lijarnos, usando pincel, usando lo que tenga que usar para dar la figura perfecta. El pincel el cincel parece como una navajita que le corta allá en las piezas pequeñas, en las cosas pequeñas que muchas de las veces decimos, oh, esto no es tan malo, es algo poquito, es algo chiquito, es algo pequeño. Ahí Él usará un pequeño cincel como navaja con corte para cortar y quitar esas cosas pequeñas que también nos estorban para alcanzar vida eterna, para llegar a vida eterna. Son cosas que Él va a quitar porque Él es nuestro hacedor, Él es nuestro formador, Él es el que da la vida y dio la vida para darnos forma, para darnos vida eterna,
para que nosotros alcancemos la vida eterna. Y una obra de hombre adquiere tanta herramienta. La obra espiritual adquiere obediencia, adquiere humillación ante el Todopoderoso, adquiere aceptación, que nos vayamos dejando formar, que entremos en esa humildad para dejarnos formar por el Todopoderoso, quitando esas cosas que nos estorban, como lo dice aquí en el libro en el Evangelio de Marcos. Todas estas cosas, las fornicaciones, los homicidios, las envidias, de todo lo que habla, de todo lo que está hablando la Escritura, de estas cosas de las que nos habla aquí, es donde necesitamos que Jesucristo ponga la herramienta, que Jesucristo corte, que Jesucristo, sí, fórmame, Señor, hazme perfecta, quiero ser perfecta. Hazme perfecta ante tu presencia, quítame lo que estorba, quita esto que sale acá, esto que sobra acá, porque esto no va con una hija, con un hijo de Dios, córtalo. No importa el serrucho que debas usar, no importa lo que tú tengas que usar para quitar esta aspereza, para quitar lo que está estorbando, para dar la formación al hijo de Dios, a la hija de Dios, porque Él quiere una formación perfecta. Él quiere una formación perfecta. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro formador. Él es el que nos va formando, o nos forma en una rapidez, o nos forma lentamente. Si nos resistimos, Él no tiene paciencia. Y Él nos soporta, pero estamos en sus manos, porque si rechazamos es cuando nos salimos de sus manos y ya no dejamos que Él vaya formando la hija de Dios espiritual, el hijo de Dios espiritual. Necesitamos que se nos dé forma en lo espiritual para que seamos transformados, para que vayamos a una vida mejor. Si usted viene al libro de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo se va desgastando? Porque los años van pasando, pero cuando vamos aceptando la palabra, cuando vamos aceptando el Evangelio, nuestro hombre interior, nuestra mujer interior se va renovando, va creciendo, va adquiriendo formación, porque usted se está despojando del viejo hombre, se está quitando, que ya pasaron tantos años, pero usted está caminando dentro del Evangelio, aceptando la formación de hijo, de hija de Dios, que el carpintero le viene dando en esta tarde. Deje que penetre, porque mire, si nos resistimos, puede usar el taladro, y es eléctrico, y lo va a hacer con fuerza. Es mejor entrar en humildad, entrar en obediencia y decirle, sí, Señor, aquí estoy, Señor, dispuesta. No poner resistencia, porque cuando usted lo trata con la mano, usted está tratando de poner aquel tornillo, aquella madera con la mano, lo está haciendo lentamente, es más torturoso. Cuando agarra usted el taladro, eso es rápido. Él lo puede hacer de la manera que Él quiera, pero debemos de tener una disposición de corazón. Señor, fórmame, transfórmame, quiero que esta vieja mujer sea transformada. Quiero ser una nueva criatura, quiero tener la formación, quiero ser moldeada por el carpintero espiritual, quiero tener esa figura nueva, quiero estar lista, quiero tener la forma perfecta de hija, de hijo de Dios, pero dejándonos llevar, dejándonos formar por Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro carpintero espiritual. Él nos va dando la transformación. Él nos va llevando a una vida espiritual, a una formación espiritual.
Venga al libro de Corintios en el capítulo 5, la carta a los Corintios, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús nos dejamos formar por Él, vamos a ser una criatura nueva, porque en Él todas las cosas son nuevas, pero para esto debemos dejarnos transformar, debemos dejar que Él trabaje, quitando, su palabra dice que no todos seamos sabios en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio conocimiento. Debemos dejarnos enseñar, no lo sabemos todo. El que sabe más, incluso dice la palabra, hágase, que no sabe nada, que no sabe nada, que no conoce nada. Porque Dios no quiere que nos llenemos de orgullo diciendo yo sé, yo conozco, yo sé más que todo. No, eso es orgullo. En el Evangelio el que sabe debe hacerse que no sabe nada, para ir siendo formados con esa humildad, con esa sabiduría que viene de Dios, para que Jesucristo trabaje en la formación del Hijo de Dios en lo espiritual. Si usted viene a la carta de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos de soportarnos unos a otros, así como Él soportó todo. Debemos cuidarnos los unos a los otros, debemos perdonarnos los unos a los otros. Todos nos vamos a equivocar, pero no porque dice la palabra que debemos perdonarnos, tampoco hay que abusar unos de otros, ¿verdad? Diciendo que al cabo me van a perdonar. Yo soy así, que al cabo esta persona me perdona. Porque ella sabe que me tiene que perdonar y por lo tanto yo me voy a comportar haciendo de las mías. No, dejándonos formar, dejándonos llevar por el Evangelio en humildad, en sencillez, para que no sobresalga el orgullo y la soberbia, que es lo contrario de la humildad y de la sencillez, para que Jesucristo venga formando el nuevo hombre, ya que Él es nuestro carpintero espiritual. Si usted viene a la carta Primera de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica y a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos esperanza en el Todopoderoso, nuestro ser se va a purificar porque Él es puro. Jesucristo nos da la formación como hijos de Dios, en la formación espiritual, y la formación espiritual se adquiere con el conocimiento de la verdad, con el conocimiento de la palabra, en la obediencia de su verdad y en la obediencia al Todopoderoso. Es como vamos a adquirir esa formación espiritual. Si nos dejamos, si entramos en esa sencillez, si entramos en esa humildad, vamos a ir adquiriendo la formación que necesitamos, porque la necesitamos. No vamos a decir que no necesitamos. ¿Cómo que no vamos a necesitar? Entonces, ¿qué estamos ejerciendo pues? ¿Orgullo? Diciendo que ya estamos formados, que son los demás los que necesitan. ¿Soberbia? Creyendo que somos la gran cosa cuando en realidad no somos nada. Debemos dejar que el maestro, el carpintero,
nos dé la formación que necesitamos en este tiempo, en qué área de nuestra vida tenemos que trabajar más, qué área de nuestra vida necesitamos más, que Jesucristo use la herramienta que tenga que usar. Usa la cinta de medir, también está la cinta simétrica, porque Él nos mide, porque vamos alcanzando estatura, Él nos va midiendo. ¿Cómo va tu estatura? ¿Llevas 30 años en el Evangelio? ¿Cómo va tu estatura? Él nos mide. Él mide nuestro crecimiento, porque muchas de las veces usted puede ver y puede pensar y está mirando y está frente a sus ojos, pero esta persona yo la escuché, la miré años atrás y todavía ejerce las mismas cosas que ejercía años atrás. Usted no se preocupe, hay una cinta que mide. Esa cinta la usa también el carpintero y él la va midiendo. Así como me mide a mí, como lo mide usted, también medirá a la persona que usted mira que no va caminando bien, que no va caminando con rectitud. Él tiene una cinta para medir. Y Él nos mide, porque la palabra dice que debemos alcanzar la estatura, la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Él nos va midiendo, así como nos prueba para a ver si pasamos la prueba, a ver si crecimos, y ya no es necesario cortar ahí, nos mete a prueba. Pero cuando nos mete a prueba, volvemos a hacer y nos vemos hasta peor que antes. En nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, no pasamos la prueba. Nos pone la medida y la medida marca la misma medida que 1 año, 2 años, 3 años atrás, 20, 30 y 50 años atrás. Porque seguimos siendo los mismos, porque no queremos que se nos corte, que se nos quite las cosas que no nos van a ayudar para salvación, que no nos van a ayudar para vida eterna. Al contrario, por esa resistencia, por ese orgullo, por esa soberbia, nuestras almas se pueden perder, porque no queremos obedecer, porque no queremos, porque duele cuando se usa el ajustador para sujetarnos a la verdad, para sujetarnos. No queremos estar estrechos, no queremos caminar por senda estrecha, porque estamos muy apretado, pero ese es el camino a la salvación. El camino a la perdición es ancho. Por lo tanto, nos debe sujetar, nos va a sujetar a su verdad. ¿Duele caminar? Ay, tengo que ir muy en parte de ladito, pero caminando estrecho, pero usted va seguro, porque va obedeciendo a Dios, aunque cueste caminar en lo estrecho, aunque cueste apegarse, aunque cueste sujetarse a la verdad de Dios, pero vamos caminando en ese camino de sujeción, vamos dejándonos formar por el carpintero, por el maestro del taller, por el maestro que da la formación a los hijos espirituales de Dios, por ese maestro que si debe de usar ese martillo, si el corazón se endurece, porque allí no entres, ahí a mi corazón no entres, porque hay cosas que yo no quiero cambiar, hay cosas que yo no quiero dejar, hay tantos resentimientos que tengo de años atrás, ahí no entres a esa parte, ahí Jesucristo va a usar el martillo y le va a quebrar y le va a romper el corazón, para luego ponerle un corazón de carne, porque Él es el carpintero. En la carpintería también se usa martillo. Y así nos va formando Él. Cuando entramos en humildad, se van quitando esa dureza, esa aspereza, esos nudos. Usted se fija que en la madera tiene nudos. Esos no sirven para el mueble, para la formación. Esos nudos en la vida, esas cosas que están hecho nudo ahí en nuestro corazón, esas cosas del pasado que vinieron y hicieron un bordo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, eso no le va a servir para dar una buena presentación.
Por lo tanto, eso va a ser cortado, eso va a ser quitado. Y como está duro, le va a doler. Va a doler. Pero déjese limar, déjese formar, porque Él lo va a hacer con amor. Aunque duela, pero es el amor más grande, es la formación más maravillosa y más perfecta que podemos tener, dejarnos formar por la palabra de Dios, dejarnos formar por Jesucristo, que Él es el maestro, el carpintero del taller espiritual, que Él nos forme, que Él nos dé la figura perfecta y nos lleve con una presentación perfecta. Que esto, ¿cuándo lo vamos a lograr? No se preocupe, el tiempo es de Dios. Ahorita lo que nos concierne es la obediencia. Entrar en esa obediencia, querer avanzar lo más que podamos. Yo sí quiero que me formes, yo sí quiero que quites todas estas cosas, todos estos recuerdos del pasado que no me dejan vivir, que me traen tristeza, que me traen enojo, que me traen esas ganas de llorar, que me hacen llorar. Esas cosas ahí, Señor, ahí pasa el serrucho, en esa parte de mi vida. Pasa, Señor, pasa limando, pasa lijando. Límpiame, Señor, límpiame para ser una pieza perfecta delante de tus ojos, quitando todas esas cosas que tú estás mirando y que yo muchas veces por mi orgullo, porque mire que el enemigo así trabaja, el enemigo ciega para que usted no vea, para que yo no vea. Y muchas de las veces los otros sí están mirando, pero por ese orgullo que tenemos nosotros no miramos. Y hay un orgullo allí, y el orgullo causa esa ceguera. Y no vemos lo que Él sí mira. Por lo tanto, abandonémonos abiertamente en las manos de Jesucristo. Quita lo que yo no puedo ver, Señor. Quita lo malo que está en mí, que los otros miran, pero que yo no miro por mi orgullo, por la soberbia y el orgullo. Ese enemigo que viene a traer la soberbia y el orgullo. Obviamente esto no viene de parte de Dios. Viene porque nos quiere tener todos deformados, porque el enemigo no quiere que alcancemos salvación, que alcancemos vida eterna. Esas cosas de hablar mal de los hermanos, de no aceptarnos unos entre otros, cuando la palabra de Dios dice que nos aceptemos con amor los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Por qué lo dejó escrito en su palabra? Porque Él sabía que lo íbamos a necesitar, que nos iban a hacer cosas y que nosotros también íbamos a hacer cosas y que deberíamos perdonar y también buscar el perdón de los demás. Porque Él lo dejó escrito en su palabra y esas son las cosas que uno va ejerciendo y va dando formación al Hijo de Dios, a la hija de Dios, para formación, para salvación y vida eterna. Esa formación espiritual que Jesucristo vino a traernos del cielo a la tierra, ya que Él no quiere que nadie se pierda y Él vino a formarnos. Él dijo, yo voy a ser el carpintero. Yo voy a ser el carpintero de esta generación, porque esta generación se resiste. Esta generación se resiste, esta madera se resiste, esta madera es fuerte. Por lo tanto, lo mete al serrucho eléctrico y no puede. Por mucho que se resista tu corazón, tiene remedio. Hay maneras de quitar. Tú no digas no puedo, es que yo no puedo. Claro que nosotros no podemos. Pero en Cristo Jesús todo lo podemos. Nosotros no podemos porque nos dejamos llevar más por las cosas de este mundo, por las cosas malas. No queremos soltar. Y yo no puedo, es que no puedo perdonarle, es que yo no me puedo olvidar de aquello. Pues deja que el Señor meta el serrucho eléctrico, que nos ponga en la mesa y quite todas esas cosas que están estorbando, esas cosas que no nos dejan ejercer el reino de los cielos aquí en la tierra y llevar el testimonio vivo por donde sea que vamos, llevando ese testimonio del reino de los cielos, porque estamos siendo formados por el Señor y dador de vida, por quien vino a salvarnos, por quien vino a dar su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Deja que Jesucristo use las herramientas que tenga que usar. Deja que Jesucristo termine la obra.
porque Él empezó la obra en ti. Él empezará la obra en alguien más, pero Él la va a perfeccionar. Si nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por Dios, por el Espíritu Santo y formar por nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, vamos a alcanzar esa obra perfecta. Vamos a llegar a ser la obra perfecta que Dios quiere que seamos, que Jesucristo quiere que seamos, ayudados por el Espíritu Santo, el Señor y guiador de nuestras vidas. Pero no resistiéndonos, reconociendo las áreas. Cuando entramos en humildad, empezamos a reconocer, es verdad, yo estoy mal en esto, es verdad, yo estoy mal en aquello, es verdad. Yo hablo mucho de mis propios hermanos, de mis hermanos en la congregación, de mis hermanas, porque no me gusta cómo son. Deje que Jesucristo se encargue de ellos, nosotros oramos, nos toca orar, nos toca clamar, nos toca pedir y perdonar. Si nos han hecho algo, perdonar también. Dejemos que Jesucristo nos perfeccione, que Jesucristo haga la obra perfecta en usted y en mí, para que seamos presentados ante el Dios Todopoderoso. Cuando el carpintero hace una obra nueva y la exhibe y le gusta al pueblo, hay mucho gente que la quiere, que quiere adquirir aquella obra. Hay mucha gente que le gusta si aquella obra es perfecta, pero si la obra no está perfecta, si la obra no fue bien diseñada, nadie la queremos. Esto no está bien hecho, está mal formado. Pero Jesucristo es perfecto. Él todo lo hace perfecto. Él no se equivoca. Él sabe lo que yo necesito, lo que usted necesita. Él sabe lo que mis pensamientos necesitan. Él sabe lo que brota, lo que sale de nuestro corazón. Él sabe lo que hay. ¿Cuál es la necesidad en su vida? ¿Cuál es la necesidad en mi vida? Él sabe lo que hay que quitar. Él sabe la parte que hay que agregar para dar la formación espiritual, la formación perfecta. Porque Él es nuestro formador, Él es nuestro hacedor y nosotras nos toca alcanzar esa estatura para cuando venga Jesucristo con la cinta a medirnos, ya no estamos como el año pasado. Estamos alrededor de un año, las personas que han venido escuchando de continuo la palabra, estamos alrededor de un año. Debe haber un crecimiento, un cambio en nuestras vidas, porque viene Jesucristo con la cinta a medirnos. ¿Qué estatura teníamos el año pasado? Él lo sabe, Él lo conoce. ¿Qué estatura tenemos ahora? Tiene que haber un crecimiento porque Él nos ha venido formando a través de su palabra. Él nos ha venido dando esa vida espiritual, nos ha venido limpiando, nos ha venido dando entendimiento, cosas que antes teníamos entendidas a nuestra manera humana, a nuestra enseñanza humana, a nuestra costumbre o tradición, como lo quiera llamar, pero que no estaban bien delante de Dios y que decidimos por el conocimiento de la palabra despojarnos de ello. Por lo tanto, no vamos a tener la misma medida que teníamos un año atrás, porque estamos recibiendo palabra, estamos recibiendo el alimento, estamos recibiendo la formación. Mire que lo necesitamos, no podemos decir que no lo necesitamos, especialmente las mamás en estos tiempos y que tenemos hijos. Nos preocupamos por nuestros hijos y ¿qué les vamos a hablar a nuestros hijos? ¿Que hay una vida eterna? Yo ya le hablé acerca del infierno, ahí está en las prédicas también, si lo busca en Face o si no lo miró, búsquelo también en las prédicas en YouTube, búsquelo como prédicas de la palabra de Dios, Sabina Duarte, ahí lo puede encontrar. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque mientras las cosas no llegan a uno, las estamos mirando pasar muy fácil. Pero hace unos días, apenas no estamos ni en una semana, estamos en unos cuantos días, un joven se suicidó. Un joven de 35 años se quitó la vida. ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué pasaría eso? Hay una parte en el ser humano, yo se lo he hablado. Esa parte, si no tenemos a Dios, está vacía.
no encontramos nuestro lugar. Nada nos llena, nada nos satisface. Estamos a veces sin darnos cuenta, queremos andar de un lado para otro, pero es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos esa paz que viene de lo alto en nuestra vida, no tenemos esa paz que Jesucristo vino a traernos del cielo a la tierra. Él vino a traernos el evangelio de paz. Al conocer a Dios, al ir conociendo su palabra, al tenerlo en nuestro corazón, tenemos esa fortaleza, tenemos esa paz. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo en nuestro corazón, podemos enfrentar las cosas de este mundo, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la capacidad, Él nos da la fortaleza. Y si en este tiempo sabemos que no es el único que se ha quitado la vida, este joven, ya en mi tiempo que yo llevo, sé de varios jóvenes que se han quitado la vida. Por lo tanto, tenemos como mamás una responsabilidad muy grande de darles a conocer a nuestros hijos al Dios Salvador, al Dios Todopoderoso, al Dios Hacedor, que la vida tiene sentido, porque muchas de las veces el joven piensa que la vida no tiene ningún sentido, cae en depresión, cae en tristeza, cae en desolación, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, pero es porque no tiene a Dios en su corazón, no tiene la guianza del Espíritu Santo, no sabe, no conoce. ¿Y cómo va a conocer si la mamá le da flojera conocer de Dios? La mamá no quiere conocer de Dios. Y usted que tiene hijos, niños, no se preocupe, sus hijos van a crecer. Y si usted está escuchando, guárdelo en su corazón y empiece a hablarle a sus hijos para que el día del mañana sus hijos no vayan a pasar por tales cosas y terminen quitándose la vida, porque cayeron en desesperación, porque necesitaban conocer ese Dios todopoderoso y ellos no sabían. Que esa desesperación, que esa tristeza, que esa depresión viene por falta del conocimiento del Dios Todopoderoso, porque Él es el dador de vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que está todos los días a la hora de la prueba. Necesitamos conocer más de Dios, necesitamos empaparnos, usted, mamá, yo, del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando sus hijos se acercan y mamá, está esto, estoy pasando por esto, mi hijo entra en la confianza en el Dios Todopoderoso. Mira, mi hijo, aprendí esto otro de la palabra. Yo no entendía esta parte, pero se me enseñó esta parte y doy gracias a Dios, mi hijo, porque en este viaje que hice, mira, mijo, allá me encontré también con alguien que Dios usa. Yo no lo entendía muy bien y Dios lo usó a esta persona para que yo entendiera. Estás hablándole de las cosas de Dios que venimos aprendiendo, que venimos haciendo. Hay mucha gente, jóvenes, especialmente los jóvenes, que no saben para dónde ir. Y nosotros como papá, como mamá, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta qué le enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuál fue la formación de nuestros hijos? No porque ya crecieron, como le dije un día, yo ya terminé. No, va a haber una demanda. ¿Qué Dios le diste a conocer a tus hijos? ¿El Dios de la tradición? ¿El Dios de la religiosidad? ¿O el Dios que está escrito en su palabra? ¿O el Dios de las doctrinas de los hombres? ¿O el Dios que está aquí? ¿Cuál Dios? Porque Dios dice en su palabra que no tendrás dioses ajenos, que solamente al único Dios servirás y solamente a Él amarás. ¿Cuál Dios les dimos a conocer a nuestros hijos? ¿Les estamos dando a conocer a nuestros hijos? Despierte, despierte. Si tiene hijos pequeños,